6 al 46. Y vamos a ir aprendiendo algunas cosas que Dios quiere enseñarnos con el versículo, con el pasaje de la lección de hoy. ¿Qué nos enseña la Biblia en Mateo 26, 36 al 46? A ver, yo quiero que alguien, un voluntario, me lea el primer versículo, el versículo 36 de esta cita. ¿Quién me quiere leer el versículo 36 de Mateo 26? Yo. A ver, Andrés. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 36? Dice la Biblia que Jesús llegó con ellos. ¿Cuáles ellos? Los discípulos, sus discípulos, la gente que le seguía, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Getsemaní era un huerto, así como el huerto de Edén. Bueno, en este caso no así como el huerto de Edén, sino que era un huerto porque estaban plantados árboles de unos frutos que se llaman olivos. ¿Tú conoces las aceitunas? ¿Tú sabes lo que son las aceitunas? Sí. ¿Te gustan o no te gustan las aceitunas? ¿Son malas o buenas las aceitunas para ti? Nunca las he probado. ¿Quién ha probado las aceitunas? ¿Son ricas o son malas? No sé. Ricas. Malas. Son, bueno, generalmente, o bueno, a mí personalmente no me gustan las aceitunas, porque yo las encuentro un poco amargas, pero ya depende del gusto de cada quien. Resulta que Jesús se dirigió con sus discípulos a un huerto donde estaban plantados muchos árboles de olivos, y este huerto se llamaba Getsemaní. En el Getsemaní, él hizo una cosa muy importante. Dice la Biblia en el versículo 36 que él fue allí y ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Según el versículo 36, él fue y oró. Dice la Biblia que él fue y oró. Dice, sentaos entre tanto que voy allí y oro. Él le dijo a sus discípulos que él iba a orar. Después, cuando él fue a orar, él se abrió con sus discípulos y les dijo algo muy importante, que es nuestro primer punto de la lección de hoy. Él, el Señor Jesucristo, se encontraba muy triste. Estaba muy triste. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice la Biblia que el Señor Jesús antes de orar estaba triste, estaba muy triste, y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y miren el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. ¿Cuáles son las cosas que a ti te ponen muy triste? De pronto tú puedes ver que en tu casa tu papi y tu mami se pelean y eso te pone triste. De pronto tú puedes ver que tu mami o tu papi tienen necesidad económica de dinero, ellos se ponen tristes y tú también estás triste. O hay problemas en tu casa y eso te pone muy triste. ¿Qué cosas te ponen a ti muy triste? Jesús puede entender tu tristeza, porque él también la sintió. Dice la Biblia que en el 38, Jesús le dijo a sus amigos, a sus discípulos, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, les dijo, mi alma está muy triste, yo me siento muy triste. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús en la oración pidió ayuda a sus discípulos, porque les dice en el versículo 38 de Mateo 26, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le estaba diciendo a sus amigos, a sus discípulos, estoy muy triste, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Cuando tú tengas un problema o cuando tú te sientas triste, tú puedes ir a tu papá,
a tu mamá o algún familiar a quien tú tengas confianza y contarle todo. Si tú estás sufriendo por algo, si hay alguien que te molesta, si hay alguien que te está molestando, incomodando, tú debes decirle a alguien, a tu papi, a tu mami, no te quedes callado, dile. Dice la Biblia que Jesús le decía y le dijo a sus discípulos que él estaba muy triste. Y tú también le puedes decir a las personas que tú quieres que estás triste. Y les pidió que orara por ellos. Entonces Jesús pidió ayuda a sus discípulos. Jesús les dijo, estoy muy triste, ayúdenme a orar. Él estaba muy triste porque sabía que después de esa oración, él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios no es cosa fácil. Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Supongamos que tu mami o tu papi te mandan a la tienda, te mandan con un billete a comprar las cosas y resulta que se sobraron 50 centavos. Y tú dices, 50 centavos. Y si me los cojo mejor y me compro un chito, me compro un chupete, me compro un caramelo. Total, no se va a dar cuenta, 50 centavos. Pero la voluntad de Dios es que esos 50 centavos, tú primero le pidas permiso a tu papi y a tu mami, y si ellos te lo dan, tú te los gastas. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, alguna vez todo niño se siente tentado a cogerse vuelto, pero la voluntad de Dios es que tú y yo hagamos siempre lo correcto. Y hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hay una lucha que Jesús también la sintió. Por eso Él pidió ayuda a sus discípulos. Él dijo que estaba muy triste y le pidió a sus discípulos que lo ayudaran a orar. Luego de que Él estaba en esa tristeza, Él no se quedó triste. O sea, no es como nosotros a veces que decimos, ay, me siento triste, me siento mal, pero no hacemos nada. No, el Señor Jesús se sentía triste, se sentía mal, tenía un problema, pero Él hizo algo muy importante que tú y yo debemos hacer siempre que estemos en problemas. Y eso es orar. Luego de que Él pidió ayuda a sus discípulos en la oración, ¿en qué lugar? En el huerto de Getsemaní. Él fue al monte de los olivos y según la Biblia, Él fue a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní. Jesús oró ¿en dónde? En el Getsemaní. Y a propósito, era de noche. Jesús oró en ese huerto de Getsemaní en la noche. Y al orar, Él pidió fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 39. Alguien que me lea, por favor, el versículo 39. ¿Alguien quiere leerme el versículo 39? Yo. A ver, ¿quién me dijo? Yo. Terry. A ver, léeme. Claro. Sí, para ti. Pasa esa gigante. Se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Amén. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Ya, muy bien, gracias Terry. Dice la Biblia que él fue más adelante, se postró en tierra y empezó a orar y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él, como un ser humano, se sentía en una lucha interna de hacer la voluntad de Dios o salir corriendo. Porque en ese momento, en el Getsemaní, Jesús tenía dos opciones, salir corriendo o hacer la voluntad de Dios.
Y en la oración, cuando él se postró de rodillas a orar, él dijo, ¿qué dijo en el versículo 39? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que Jesús estaba diciendo, Padre mío, si es posible, si tú quieres, no me dejes pasar por esto. Pero ¿qué dijo después? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, el segundo punto de nuestra lección es Jesús pidió fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer en este punto es, ¿en qué cosas tú pides fortaleza? ¿Hay alguna lucha que tú tienes como hijo de Dios? Si ya eres hijo de Dios, ¿hay alguna lucha que tú tienes en tu corazón? De pronto con tu familia, con tu papá, con tu mamá o con algún pecado. Recuerda que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer una misión, para hacer la voluntad de Dios Padre, que fue ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí, y para salvarnos de nuestros pecados. Y antes de que él fuera crucificado, él oró en el Getsemaní, porque ¿sabes qué? Él no quería morir. Él tenía que hacer la voluntad de Dios, que era morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Pero como ser humano, él no quería morir. Él no quería morir, pero sabes, él fue valiente. Él fue tan valiente y pidió tanta fortaleza que dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y la aplicación que hacemos de esta parte de la lección es, ¿estamos dispuestos en oración a decirle a Dios lo mismo? A decirle, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Alguien me puede decir algunas cosas o las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Obedecerlo. Obedecerlo, muy bien. ¿Qué más quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos siempre? ¿Será que Dios quiere que nosotros hagamos caso al papá y a la mamá? Sí. Claro que sí, porque si no, no mentira. ¿Será que Dios quiere que nosotros cumplamos las tareas de la escuela? Sí. Claro que sí, porque si no hacemos las tareas de la escuela, vamos a ser alumnos vagos o alumnos inteligentes, si no hacemos las tareas. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo siempre diga la verdad? Sí. Claro, Dios quiere que tú y yo siempre digamos la verdad, que tú y yo siempre estemos dispuestos a decir la verdad. Entonces, Jesús en este momento de oración dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero, ¿sabes? En el otro evangelio, me acompañas por favor, en Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 43 y 44. En este evangelio de Lucas se nos da un pequeño detalle de lo que fue la oración de Jesús en el Getsemaní. Acuérdense, Jesús oró en el Getsemaní. Jesús oró en el Getsemaní. Y la noche que oró intensamente, Lucas nos da un pequeño detalle de lo que fue su oración en el versículo 43 y 44. ¿Quién quiere leer el versículo 43 y 44? Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
A ver, muy bien. Ahora quiero que lo lea los mismos versículos una niña. Quiero que lea el mismo versículo una niña. A ver. Victoria, ¿quieres leer el versículo? A ver. Naomi. El versículo 43 y 44. 40 y... 3 y 44, Naomi. Ya, dice. Es otra versión. No importa. Dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento un ángel bajó del cielo para darle fuerza. Jesús sufría mucho, pero oraba con más fuerza que antes. Su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Estos versículos no aparecen en... Ya. Muchas gracias, Naomi. Bien. ¿Qué es lo que dice en la versión de Reina Valera, la que estamos leyendo, en el versículo 42 y 43 del capítulo 22 de Lucas? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, ¿qué cosa? Un ángel del cielo. Es decir, que en este momento de agonía, que Jesús estaba orando, postrado en tierra, porque obvio, o sea, no eran tiempos antiguos, era un jardín, era un huerto. Entonces, postrado en tierra, oraba y oraba intensamente, y se le apareció, descendió un ángel del cielo para fortalecerle. Y en el 44, y estando en agonía. ¿Qué significa agonía? Agonía significa sufrimiento masivo. Algo así, te lo pongo como un ejemplo de dolor físico. ¿Tú has sentido alguna vez algún calambre? ¿Te ha dado un calambre? O, vamos más fácil, ¿te has pegado en el dedo chiquito del pie? ¿O te has caído de rodillas? ¿Te has raspado la rodilla? Mira, cuando uno se cae, o se raspa el codo, se raspa la rodilla, o se pega en el dedo chiquito del pie, es un dolor que te quedas ahí un rato sobándote porque te agarra todo, te duele el alma, hasta el alma te duele. ¿Ya? Pero ese dolor no se compara en nada con la agonía que dice la Biblia que sufrió Jesús. Dice que él estaba sufriendo en agonía, en el versículo 44. Y estando en agonía, ¿qué cosa hacía? Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Sabes? Aquí te comento algo para que tú lo sepas. Cuando una persona se encuentra en un estado de depresión o de estrés masivo, así se encuentra atochado de problemas, lleno de preocupaciones, ¿ya? Puede llegar a colapsar tanto que sus poros, es decir, las partes donde se filtra el sudor y sale por nuestro cuerpo, así, por eso lo sentimos en la piel, los poros permiten no solamente el paso de agua, que es el sudor, sino también el paso de la sangre. Jesús estaba en tal agonía, estaba en tal sufrimiento en el momento de la oración, que dice la Biblia en el versículo 44 de Lucas, que su sudor, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la Biblia que su sudor, así es, oraba, Padre mío, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta parte? Dice la Biblia que cuando Jesús estaba más triste, estaba más en agonía, ¿él qué hacía? Oraba más intensamente. ¿Qué debemos hacer cuando de pronto te vino un problema? Supongamos que tu papi y tu mami se pelean. Eso es un problema. Problema número 2.
te cortan la electricidad en tu casa. Problema número 3, se te va el internet y no tienes cómo tener acceso a la clase. Problema número 4. Y así podemos ir sumando. Es solo una suposición. Pero ¿qué debes hacer cuando en la vida te vienen los problemas? Hacer lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que Jesús, estando en agonía, ¿qué hacía? En el versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. A veces nosotros, cuando nos viene un problemita, ay Dios, ¿que por qué me viene el problema? ¿Que por qué me pasa esto a mí? Que sí, y nos empezamos a quejar, y empezamos a quejarnos de esto y lo otro, y nos acordamos hasta de lo que pasó hace 5 años, pero todavía nos acordamos, no. Lo que Jesús hizo, y lo que nos enseña en esta parte, es que cuando nos vienen los problemas, tú y yo podemos orar a Dios intensamente, porque Él se preocupa por nosotros, así como se preocupó por Jesús. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Bueno, Él pasó ese sufrimiento en la oración, y después de orar intensamente y que su sudor fueran como grandes gotas de sangre, Él se levantó. Se levantó así, después de estar de rodillas, se levantó. Se levantó, y miren lo que dice el versículo 45 de Lucas 22. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús, después de orar, después de ese sufrimiento en la oración, Él se levantó y estaba listo para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, conectando con lo que les dije al principio, Adán y Eva no pudieron hacer la voluntad de Dios, no hicieron la voluntad de Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, Él sí hizo la voluntad de Dios, porque Él oró e hizo la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es la enseñanza principal? La enseñanza principal en esta tarde, de esta lección, de esta semana, es que Dios quiere que pidas ayuda y fortaleza en medio de los problemas. Si algo malo te está pasando, si hay algo que te pone triste, tú no dudes en decírselo a alguien mayor. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu abuelito, tu abuelita, tú dile lo que está pasando. Porque Dios quiere que tú pidas ¿qué cosa? Ayuda. ¿Y qué es pedir ayuda? Por ejemplo, si yo me caigo y no puedo mover el brazo, ¿qué tengo que hacer? Pedir ayuda porque no puedo mover el brazo. O si yo me caigo y no puedo mover una pierna, yo pido ayuda porque no me puedo levantar y no puedo mover la pierna. Asimismo, cuando tú tengas un problema, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Que pidas ayuda. Que pidas ayuda. Dios quiere que tú le pidas primero ayuda a Él. ¿Cómo le pedimos ayuda a Dios? Por medio de la oración. Cuando te levantes, gracias Dios por este día. Cuando te sirvan el plato de comida a la mesa, gracias Señor por este alimento que tú me das. Y cuando usted se vaya a acostar, antes de dormir, gracias Señor por el día que tú me diste. ¿Le damos gracias a Dios por las cosas que tenemos? ¿Cuántos de ustedes le dieron gracias a Dios en este día porque su papi está vivo, porque su mami está en su casa, porque tiene ropa, porque tiene comida? Usted sabe que ahora con esto de la pandemia, muchas personas están sin trabajo, muchas personas están sin qué comer, pero usted y yo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque solo Dios nos sostiene, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos casa, tenemos televisión, tenemos internet. Aquí me demuestran que todos los que están conectados ahora viendo la lección es que tienen internet en su casa, tienen la oportunidad de estudiar en la escuela, ya algo que muchos niños de la calle no tienen, y hay muchas cosas más por las cuales agradecer a Dios. Entonces, la enseñanza principal es: Dios quiere que pidas ayuda y fortaleza en medio de los problemas.
Y esto tú lo puedes hacer ahora que eres un hijo de Dios. ¿Cuál es el desafío? Que en esta semana, que comienza mañana, cuando tú tengas un problema, si ya eres hijo de Dios, tú le digas a Dios, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Que de pronto, hermano, es que en mi casa mi papi y mami se pelean. Señor, ayúdame o toca el corazón de mi papi y mi mami. Es que, hermano, en mi casa hay muchos problemas con mi familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Señor, ayúdame a pasar esta prueba, este problema. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que en esta semana, si a ti te ocurre algo, algún problema, no dudes en pedir ayuda a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Tú dirás, hermano, pero yo no sé si he recibido a Jesús como Salvador. Si tú todavía no has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy lo puedes hacer. ¿Cómo tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador? Por medio de la oración. En la oración, tú le puedes pedir de corazón, Señor Jesús, ven a habitar en mi vida, ven a habitar en mi corazón. Y quiero que tú me salves y me des la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y inmediatamente tú vas a ser salvo y ahora, como hijo de Dios, si has hecho la oración de confesión y arrepentimiento, tú puedes pedirle a Dios ayuda y fortaleza en medio de los problemas. Entonces repasemos para terminar. Que ahora es el momento de las preguntas. Yo siempre, cuando eran los cultos presenciales, a mí siempre me gustaba hacer preguntas a los chicos. Y siempre hacíamos unas dinámicas para ver quién respondía mejor o quién respondía más, o los varones o las niñas. A ver, me levanta la mano, o bueno, no los puedo ver. A ver, déjenme dejar de compartir para verlos a todos. Ahora sí. ¿Quién me levanta la mano? Si no me la puede levantar virtualmente con el Zoom, me levanta que yo le veo. O sea, no ahorita, cuando termine de hacer la pregunta. Ya, pregunta número 1. ¿En qué lugar oró Jesús? A ver, Terry. Terry hace la mano primero. Getsemaní. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Getsemaní. La pronunciación le falta algo. A ver, ¿quién más me dice? Benjamín. En el huerto de Getsemaní. Muy bien. ¿Quién más me dice? Yo dije en Getsemaní. En el Getsemaní, muy bien. En el huerto de Getsemaní. Y cuando Jesús oró, segunda pregunta. Cuando Jesús oró, ¿cómo se sentía? A ver, Naomi. Triste. Triste, muy bien. El Señor Jesús se sentía muy triste. Y cuando se sintió triste, tercera pregunta, cuando estaba triste, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Oró. A ver, ¿quién fue? No identifiqué. Andrés. Sí. Ya. Dice la Biblia que él oró. Dice que él, cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Y cuarta pregunta. Dice la Biblia que su sudor era como. A ver, Naomi y Sophie. Naomi, a ver, primero Sophie, ¿ya? Después de la persona. Sophie. Parecían grandes gotas de sangre. Muy bien. Dice la Biblia que cuando él oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y la quinta pregunta. Dice la Biblia que cuando él oraba también, ¿qué se le apareció a él?
¿Qué se le apareció a Jesús cuando él oraba? Ángel para fortalecerlo. A ver, Andrés, ¿se acuerdan que teníamos reglas cuando estábamos haciendo las preguntas de repaso en el presencial? ¿Qué tenía que hacerme? Alzar la manito. Porque ¿se acuerdan que cuando respondían antes de tiempo o sin alzar la mano, la pregunta valía o no valía? No valía. Y ahí perdían los puntos, o bien las chicas o bien los chicos. A ver, Valentina. Se le apareció un ángel. Muy bien, se le apareció un ángel. Ese ángel vino para fortalecerle, ya que él estaba orando solo. Entonces, ¿quién me dice cuál es la aplicación principal? ¿Qué es lo que Dios quiere que pidamos en medio de los problemas? Dos cosas. A ver, alguien que no me haya respondido. A ver, A ver, Naomi, dime una, para que después yo pregunto a otra que me diga. Naomi, dime una. Ayuda. Ayuda, muy bien. A ver, ¿quién más quería participar? Por falta otra. A ver, A ver, al mismo tiempo me va a decir Benjamín, Valentina y Sofi, ¿ya? Ayuda y cuál? Fortaleza. Muy bien, fortaleza. Muy bien, vieron que ustedes son niños muy inteligentes. Dios les ha dado un cerebro maravilloso. Entonces, la aplicación de esta lección es que Dios quiere que tú y yo pidamos ayuda y fortaleza para los problemas. ¿Cuál es el desafío? Que en esta semana, si tú tienes algún problema, le pidas a Dios ayuda y fortaleza. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Vamos a orar y como ya dijeron al principio con Angie, orar es conversar con Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde calurosa. A veces el calor es incómodo, pero así tú lo permites. Gracias Señor porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy nos has recordado la vida de Jesús y lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Él tenía una misión, que era cumplir la voluntad de Dios. Y Señor, Él no quería morir. Él no quería, Señor, ir a la cruz. Pero Él dijo, Padre mío, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Él obedeció hasta la muerte. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Y que cuando tengamos algún problema, alguna necesidad, alguna tribulación, no dudemos en pedirte a ti ayuda y fortaleza, porque tú nos cuidas y nos proteges. Bendice la vida de estos pequeños niños y niñas que a temprana edad te buscan. Bendice sus vidas, sus corazones y guarda sus almas, Señor. Sus almas son tan valiosas, tan preciosas delante de ti, y tú los has guardado y tú los has escogido según tu propósito. Ayúdalos cuando tengan algún problema en su casa, en la escuela, con algún familiar. Ayúdalos, Señor, porque tú eres su ayudador, tú eres su Dios, tú eres su protector. Tú cuídalos, Señor, y guárdalos de las manos de Satanás. Cuídalos, protégelos y anímalos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chicos, niños y niñas, ya saben, cada vez que ustedes tengan un problema, ustedes deben hacer dos cosas: pedir ayuda y fortaleza. No sé si hay alguna parte más. De ver qué dice la anfitriona. Sí, ¿ya? Vamos en este momento a cantar, ¿ya? Este cántico se llama Habla con Cristo, ¿verdad? Y como acabamos de nosotros escuchar, en cada dificultad que tengamos, ¿con quién debemos hablar? Pueden prender sus micrófonos, ya, a ver, quiero escucharlos. Briana me está dando la mano. Muy bien, debemos hablar con Dios, ¿verdad? A través de la oración, ¿verdad? Muy bien, en este momento vamos a cantar y voy a pedir
Que por favor. Al Señor. Sí, muy bien, qué linda voz. Vamos a hablar con Cristo, ¿ya? A ver. Muy bien, ¿sí pueden verlo? Claro que sí. A ver, niños, pueden ustedes activar sus micrófonos, ¿ya? Este cántico se llama Habla con Cristo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la siguiente? Habla con Cristo, tu Señor. Siguiente diapositiva, por Habla favor. con Cristo, tu Señor. Alabarle al Señor. Dice, al despertar en la mañana, habla con Cristo. ¿Cuántos de ustedes oraron a Dios? ¿Qué oraron a Dios hoy? Hablar con Cristo. Hacemos mañana con Cristo, Gladys, Ella es casada, tiene nietos. la siguiente letra dice, dale gracias por los alimentos y el sol. Dale gracias por cuidarte, Él está en control. Debemos tener siempre presente que Dios tiene el control absolutamente de todo. Él dice también, cuando Satanás te tienta, debemos nosotros también pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? No ceder a la poder obedecer a Dios, ¿verdad? Que Dios nos cuida, Satán nos cuida, que no. A ver, vamos a poner Gladys desde la primera diapositiva, por favor. Y mientras vaya cantando, vas cambiando de diapositiva, ¿ya? Vamos a la primera diapositiva. Dice así, niños, ¿ya? Al despertarte en la mañana, habla con Cristo. Tu buen amigo es Jesús. Dale gracias por los alimentos y el sol. Dale gracias por cuidarte, Él está en control. Cuando Satanás te tienta, habla con Cristo. Él sus fuerzas te dará. No te demores en hablar con Cristo. Te ama Jesús. Muy bien, lo voy a repetir una vez más, ¿ya? Para de ahí poder cantarlo junto a ustedes, ¿está bien? Vamos a la primera diapositiva. Dice así, 1, 2 y 3. Al despertarte en la mañana, habla con Cristo. Tu buen amigo es Jesús. Dale gracias por los alimentos y el sol. Dale gracias por cuidarte, Él está en control. Cuando Satanás te tienta, habla con Cristo. Él sus fuerzas te dará. No te demores en hablar con Cristo. Te ama Jesús. Muy fácil, ¿verdad? Ahora también lo quiero cantar junto a ustedes, así que en sus casitas lo van a hacer conmigo otra vez, ¿ya? Vamos. Si pueden, prendan los micrófonos, ¿está bien? Y canten conmigo. 1, 2 y 3. Al despertarte en la mañana, habla con Cristo. Tu buen amigo es Jesús.
Dale gracias. Gracias por respirar. Con cuidado, Él se encontró. Cuando Satanás te tienta, Él sus fuerzas no te hagas con Cristo. Te ama Jesús. Fácil o difícil la canción, niños, ¿sabes? Sí. Vamos a hacerlo otra vez, ¿sabes? Vamos a la primera diapositiva y lo vamos a cantar otra vez con ustedes, pero más fuerte. ¿Ya? Vamos. 2, 3. Al despertarse Mañana sale un Cristo. Gracias por los Lento y eso. Dale gracias por cuidarte. Cuando Jesús En su fuerza te dará. no te demores en hablar con Cristo. Te ama. Un aplauso para ustedes. Bravo. Muy bien, muy bien. Lo hicieron muy bien. Vamos a cantar una vez, ya, una última vez. Pero más fuerte, ¿ya? Una última vez. A la una, ayúdenme a contar. A la una, a las dos, A las tres. Por las mañanas. Tu buen amigo es Jesús. Dale gracias por los alimentos y el sol. Dale gracias por cuidarte. Él está en control. habla con Cristo. En su fuerza te dará. No temores a Cristo. Te ama Jesús. Muy bien, no olviden que Jesús los ama a cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a terminar el programa del día de hoy y para terminarlo vamos a orar. Así que voy a pedir que juntes tus manos una vez más. A ver, júntalas. Muy bien. Vas a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y vas a orar conmigo. ¿Está bien? Señor Jesús, Señor Jesús, por esta tarde. por esta tarde. Gracias Gracias porque tú nos enseñas porque tú nos enseñas a confiar en ti. a confiar en ti. Pese a cualquier dificultad, A cualquier dificultad, tú tienes el control. tú tienes el control. Gracias por amarme. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, niños. Hasta el próximo sábado. Los esperamos. Vamos a verlos, ¿verán? Chao. Cuídense. Dios te bendiga. Amén. Chao, niños. Chao. Cuídense, un gusto. Quédense bien. Está bien. Verán. Chao. Chao, chao. Chicos, gracias. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao. Cuídense. Muy lindo. Chao. Chao, Sammy. Chao, Andrés. Chao, Victoria. Chao. Yo estoy Chao, traumada. Valentina. Chao, Valentina. Chao, Sheila. Chao, Caitlin. ¿Mandé? Ella es mi amiga Sheila y yo soy Xiomara. Ah, ya. Muy Hola, Sheila. Hola, Xiomara. ¡Qué casualidad!
Angie también es mi prima y se llama Yomara también. También es verdad. Pinche Chao, flor. Marcos. Chao. Chao, niños. Cuídense. Pasen bonito. Angie, lo sé porque sabes que soy tu prima.